Dicen éxitos. Construcción Ciudadana. Con Gladys Rodríguez. Éxitos. En esta primera hora nacional tenemos a Igor Bello. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Ocupacional, es doctor en estudios del trabajo, es profesor del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Y con él queremos revisar lo que es el deber ser de un trabajador de la administración pública. Generalmente, y bueno, es noticia en el caso de países en crisis como Venezuela, que hay constantemente reclamos por una mejor remuneración salarial. Pero yo creo que es esencial también para la construcción de los países repasar lo que es el deber ser de quien asume la función de trabajador público, de funcionario. Así que con el doctor Bello, pues en estos próximos minutos vamos a explorar un poco ese mundo laboral. Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, Gladys, y buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Aprovechando para agradecer que siempre estés tocando estos puntos tan importantes del mundo del trabajo, que son los que terminan construyendo un país. Totalmente. Y vemos que hay una constante, yo creo que se podría decir en la administración pública de la mayoría de los países, más allá de que sea un país desarrollado. Por ejemplo, encontramos muchas veces burocracia que enlentece los procesos, ¿no? Y que hace incluso que el trabajador pueda sentirse a disgusto y eso lo transmite a su clientela, ¿no? En este caso, pues a la población que demanda algún tipo de servicio de la administración pública, algún tipo de asistencia. Entonces me gustaría empezar por ahí. Sí, mira, qué difícil es poner de alguna manera un marco de referencia cuando se trata de trabajadores de la administración pública, porque eso siempre va a generar un conflicto de interés, como lo dice tanto en Venezuela como en cualquier país. Porque ¿quiénes establecen esas reglas? Pues son precisamente los funcionarios públicos. Entonces, eso genera como un grupo de funcionarios públicos que pueden ser de la asamblea, de un ministerio, puedan elegir cuáles son los requisitos o los estatutos que va a regir el trabajo en la función pública. Eso es bastante complicado y va cambiando continuamente en virtud del enfoque que tenga ese gobierno en el Ujú. ejercicio de la salud, de la función pública. Eso es bien complicado y como te digo, siempre genera un conflicto de interés. Claro, lo peor que puede pasar también, además de la burocracia, es la politización, ¿no? Cuando el gobierno de turno, pues no solamente es que busca la aplicación de sus políticas natural y lógico, además proyectadas durante la campaña electoral, sino que también pretende incluso una ideologización de los trabajadores de la administración pública. Y se contamina todo, ¿cómo lo ves? Por supuesto. Eso pasa, de hecho, Ujú. en todas las estructuras, en todas las organizaciones, el nepotismo, el amiguismo, la palanca. ¿Y cómo es el tema de privilegiar la fidelidad a una ideología, a un grupo de personas, que el desempeño, la capacidad que tiene una persona para cumplir con ciertas tareas, las competencias profesionales? Entonces, fíjate que eso establece una diferencia bien importante entre cuáles son los objetivos ulteriores de esa organización, que en este momento llamamos gobierno. El primero es, bueno, yo quiero tener gente fiel a mí, que no me traicione, ¿ok? Ujú. Y que se complemente con los valores que yo tengo como organización. O Ujú. gente que haga el trabajo, que ponga un acento en el desempeño, que pueda gerenciar y cumplir una función con unas competencias dadas. En ese caso, yo entonces cierro los ojos y hago un arbitraje de quién es la persona independientemente de que yo la conozca, que está afiliada conmigo, que sea un familiar, que sea un relacionado. Entonces, depende de cuál es el objetivo que tiene la organización, si es el desempeño o es la fidelidad, la Hmm. afiliación, digamos, a un interés del grupo. Ujú. Claro, pero se supone que los gobiernos heredan a la administración pública, porque incluso tienes trabajadores que hacen carrera en este sector y que esperan incluso beneficios a la larga, ¿no? Con su jubilación, etcétera, por esa fidelidad a el cargo, más allá de los gobiernos, fidelidad al sistema, a trabajar dentro de su área con excelencia, incluso se ven casos que son referencia, otros no. Em, ¿Qué tanto podemos mantener separado
ese respeto? O sea, ¿qué tanto podemos respetar el hecho de que son trabajadores que vienen desarrollándose, haciendo esa carrera pública y que no tienen por qué ser forzados, ¿no?, a trabajar de una determinada manera, sobre todo pongo el acento en política ideológica? No, o Claro. sea, ponme la función que me corresponde, hacer el trabajo que me corresponde y no que, por ejemplo, tenga que estar, como lo hemos visto en casos, el caso de Venezuela es emblemático, hasta participando en marchas, ¿no?, en defensa de algunos ideales del gobierno. Claro, es que fíjate que en Ajá. la función pública debemos definir dos niveles, ¿no? Primero está un nivel operativo, que es Ujú. ese funcionario que tiene que encargarse de que las cosas ocurran, del día a día, de atender a la gente, de llenar el papeleo, de que la cosa siga El ocurriendo, trámite. ¿ok? El trámite. Y está el otro nivel que es el nivel político. Es el nivel de quienes son los decision makers que llamamos en política. ¿Quiénes son las personas que tienen cargos de dirección? Hacia arriba, desde, digamos, un director de rango medio hasta un ministro, ¿ok? Para describir, por ejemplo, una estructura del Poder Ejecutivo. Entonces, a ver, que los que están más arriba, lo que llaman cargos de libre nombramiento y Exacto. remoción, son cargos políticos que normalmente Ujú. tienen mucho más que ver con el tema de la fidelidad al modelo, Lógico. ¿ok? Y que no tienen una esperanza de hacer demasiada carrera. Esos son cargos y Puntuales. ya lo he visto, no solamente en estos años, desde hace tiempo, que son cargos que se renuevan constantemente. Así como también vemos que esos que están a un nivel más bajo, a un nivel más operativo, sí tienen esas aspiraciones de largo aliento dentro de hacer una carrera en la función pública, sobre todo antes. Ahora es tan difícil por el hecho de los salarios tan bajos que hay en la administración pública, que por supuesto desincentivan que cualquier Ujú. profesional quiera desempeñarse dentro de la administración pública o por lo menos de manera exclusiva. Ahora quizás lo están haciendo de una manera complementaria a otras actividades que realicen, porque bueno, al final quieren también tener el estímulo de una pensión de jubilación que sea superior a la que les aporta el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Lo que pasa también, estamos hablando con el doctor Igor Bello, presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Ocupacional, doctor en estudios del trabajo y es profesor también del Centro Internacional de Formación de la OIT. Esta es una función fundamental. Es fundamental para el crecimiento de los países, ¿no? La nómina del Estado, algunos haciendo carrera, como te digo, que son referencia, incluso que conocen bastante bien el sistema y que pueden aportar, pero muchas veces no son considerados por tener diferencias en este punto ideológicas políticas y a veces tienen o terminan saliendo, cosa que es muy injusto, luego una carrera impecable. Pero también vemos mucho en estos casos de la administración pública, como dices, pues puntualmente el criterio del gobierno de turno. Entonces hay incluso nepotismo, que entiendo que eso está prohibido. El Absolutamente. enroque, y por eso también revisar los estatutos, el enroque, entonces te muevo aquí, te muevo para allá porque eres fiel, pero resulta que hasta qué punto estás capacitado para el cargo, ¿no? Y de cara a esa construcción del país que todos esperamos y de la administración de unos recursos públicos que nos pertenecen a todos. Ves todos los acentos que estoy poniendo y con relación a ese paraguas de lo que representa la administración pública para un país. Es correcto. Y fíjate que, los puntos que acabas de tocar son fundamentales en poder dibujar la estructura que tiene un Estado, ¿no? O sea, cómo se construye el Estado en base a unos requisitos que fueron dibujados por unos funcionarios en algún momento, ¿no? Y que describen la estructura que va a tener el Estado. Primero, el Estado está, como te digo, construido en base a un conjunto de conflictos de interés, porque es difícil que yo pueda decir, por ejemplo, que todos los que construyen la Asamblea Nacional tienen que tener una maestría relacionada con el área en la que piensan legislar, ¿no? Por Ujú. ejemplo, que sería ideal. Si tú quieres tener una opinión de un médico sobre un trasplante de corazón, tú vas a el mejor cardiólogo que exista con los mayores estudios y con toda la experiencia. Pero si tú quieres que alguien haga una ley para que un país resuelva una situación específica, probablemente esa persona que va a hacer la ley no tiene la menor idea de qué se trata el tema. ¿Okay? Porque es que es muy difícil que ellos mismos se pongan un cinturón
o una camisa de fuerza que obligue a que tengan una formación determinada y unos perfiles de competencia. Entonces, y pasan cosas como que en Venezuela, para ser un ministro, por ejemplo, solamente hace falta tener más de 25 años y ser venezolano, pero no es necesario que tengas ningún tipo de formación. ¿Qué implica el estatuto? ¿Cuál es ese ABC del funcionario que se tiene que cumplir independientemente del gobierno que esté? Claro, mira, es que son realmente pocas las condiciones que hacen falta para ser un funcionario público en Venezuela. Y eso nos habla acerca de cómo está la madurez política del país, ¿no? Para ser un funcionario público en general en Venezuela tiene que tener más de 18 años, ser venezolano por nacimiento, tiene que no tener una condena privativa de libertad ni antecedentes penales graves, ¿no? Ujú. Y debe tener, y dependiendo del cargo, puede tener algunos requisitos de experiencia y de conocimiento, pero eso está ligado sobre todo a esos niveles operativos. Pero, por Ya. ejemplo, cuando vamos a ministro, entonces los requisitos se hacen más pequeños todavía. Tiene que ser venezolano, mayor de 25 años. Una condición que tiene nuestra ley es interesante, es que no puede ser religioso, o sea, no puede ser un cura, por ejemplo, Ya. ¿okay? Tiene que ser seglar. Eso está en nuestro sistema legislativo. Tiene que tener capacidad legal por no estar sujeto a condena privativa de libertad ni antecedentes penales. Y bueno, dependiendo de lo que sea, No del puede haber partido político, vínculos consanguíneos, ¿no? no puede tener un vínculo consanguíneo, por ejemplo. Y hay toda, por la ley de Contraloría, hay una cantidad de cosas que no puede tener un funcionario público en general, ¿no? Como esas relaciones de consanguinidad y sobre todo cuando se trata de contratos, inclusive hasta segunda línea de filiación está Mm, prohibido. Pero mm. fíjate que el ministro puede que tenga algunos requerimientos adicionales en dependencia de la cartera que tenga, pero el presidente de la República solamente tiene que ser venezolano, tiene que ser mayor de 30 años, de estado seglar, no tener una sentencia firme y estar inscrito en el registro electoral, además de residir en el país durante todo su mandato. No hay mucho más, Gladys, que decir Sí, de los para una responsabilidad requisitos. de ese tamaño. Exactamente. En muchos países, para ser ministro o inclusive para ser candidato presidencial, tienes que tener un perfil, o sea, tienes que tener una carrera política, una carrera profesional, una carrera académica, una carrera dentro de la política pública. Primero, por Mm. ejemplo, ser alcalde, luego eres gobernador, luego puedes estar en una asamblea haciendo leyes, luego puedes aspirar a estar como ministro y luego, bueno, normalmente nuestros políticos hace 25 años eran así. Tenemos grandes ejemplos de personas que hicieron una carrera política. Modernamente también algunos de los candidatos presidenciales que hemos tenido también han tenido esa capacidad de exhibir un currículum de una carrera política lógica. ¿Okay? Mm. Pero esto se ha desmembrado un poco en los últimos años y la política se ha hecho un poco más. Sí, entiendo. Y se nos acabó el tiempo lamentándolo mucho porque queda por revisar también ese otro lado del comportamiento per se del trabajador, ¿no? Ese deber ser del trabajador que se debe contemplar. Yo digo que, bueno, para hacer cualquiera de las profesiones, cualquier buen profesional, primero tienes que ser buena persona. Ese es mi principio fundamental. A partir de ese principio, pues generalmente, y si la persona tiene talento, en fin, o la capacidad de aprender, de crecer, etcétera, bueno, resulta en un gran colaborador, bien sea de lo público o lo privado, ¿no? Un gran profesional. Que destaque se vuelve referencia, si es aportándole a los demás, con ese principio de ver cómo ayuda también. Imagínate tú en la administración pública, doctor. O sea, el principio ese básico, por supuesto, está administrando el dinero además de todo un país y de cara a darle bienestar a todo un país. Pero ahí lo dejamos para con una segunda parte y un poco las reflexiones sobre los Los trabajadores. principios de la ética, Gladys, la ética Totalmente. profesional en la función pública, eso es para hacer un programa completo. Bueno, lo podemos hacer una segunda parte. Por lo pronto le agradezco mucho que haya compartido su opinión y sus conocimientos con nosotros sobre este tema fundamental en cuanto a lo que es la función, justamente, ¿no? La función
Pública, con Igor Bello, presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Ocupacional y doctor en Estudios del Trabajo, profesor del Centro Internacional de Formación de la OIT. Despedimos la primera hora, queda una segunda parte de Gladys en Éxitos, repasando con ustedes aquellos que se desconectan a esta hora ya de la señal en vivo nacional. Bueno, pueden seguir igual escuchando la segunda parte a través de las ventanas digitales como Mundo UR por YouTube. En unos minutos regresaremos.